Como el título lo dice, vamos a definir funciones trigonométricas a través de las integrales. Entonces, para eso vamos a recordar un poco de qué es lo que se había hecho antes. O sea, cómo hemos definido las funciones trigonométricas hasta el momento y qué propiedades pues me gustaría ya demostrar formalmente. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora es pues definir las funciones seno y coseno, que son a partir de las cuales pues podemos definir las otras cuatro, a partir del círculo unitario. Entonces tienes este círculo unitario, el de radio 1, con centro en el origen. La ecuación de la circunferencia, pues, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y como habíamos definido en cálculo 1, las funciones seno y coseno fueron solamente que, pues lo vamos a hacer esto para ángulos medidos en radianes. Entonces eso es algo importante. Ahora, ¿alguien me podría comentar por qué conviene medir los ángulos en radianes y no en grados? ¿Alguna razón que conozcan por la cual es importante hacerlo en radianes? Porque vamos a trabajar en el círculo unitario, ¿Y cuál sería la dificultad con hacerlo en grados? que sería como más laborioso partirlo, por así decirlo. Con más talacha. Y va de parte con polares. Bueno, no sé si eso último tenga sentido, pero básicamente porque el círculo unitario es lo que se me ocurre. Ajá, bueno, esa es una razón. Ahorita comentamos eso de dividir la circunferencia en partes. Por ahí escriben que los radianes arrojan los valores exactos. Bueno, que con los radianes se arrojan valores exactos. ¿Alguna otra cosa que conozcan de por qué convendría hacerlo en radianes y no en grados? ¿O porque así se hace y ya? Bueno, en algunos cosas como los de geometría normalmente les medimos en radianes, pero más que nada por, o sea, por comodidad, por así decirlo. Pero ¿cuál es la comodidad? De que es más fácil como representar los ángulos, por ejemplo, dividiendo solamente el pi, por ejemplo, el pi que es 180, pi medios que es 90 grados, se lo vas dividiendo entre 2, entre 2, entre 2, y puedes ir teniendo como, o sea, una división más exacta. O por los arcos que se forman. Y por ahí dicen que suena más bonito, que es más elegante, que coincide con la longitud del arco. Bueno, pues vamos a comentar algunas cosas de eso. Sí, lo primero que mencionaron era que, pues tiene que ver también que si yo mido un ángulo en grados, pues estoy considerando que el ángulo completo es de 360 grados. Entonces ahí también entraría la pregunta que no sé si alguna vez en la vida se hayan hecho de, pues, ¿por qué se divide en 360 grados y no en algún otro número? Entonces de eso, pues no vamos a comentar demasiado por el momento, solamente que, pues eso del 360 tiene que ver con que muchas de las culturas donde se comenzó a trabajar con esto de las matemáticas, la circunferencia y pues la geometría y la trigonometría,
tenían un sistema sexagesimal, ¿no? Y eso pues hasta la fecha lo hemos usado cuando una hora la dividimos en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Entonces eso mismo, pues aquí entra con el 360 de considerar la vuelta completa y hasta un año bancario, pues igual se considera de 360 días en lugar de 365. Y pues justo eso es por lo que mencionan de dividir. O sea que el 60, o en este caso el 360, yo lo puedo dividir entre muchos enteros. O sea, es un número que sí tiene muchos divisores comparado con la mayoría de los anteriores. Y entonces si yo mido los ángulos en grados, pues hay varios que quedan muy claro qué representan, como lo de 30, 45, 60, 90 grados, que pues es una parte, digamos, exacta de dividir a la mitad, a la tercera parte está este ángulo completo de 90, pero pues igual que con lo del exponencial que no teníamos definido para los irracionales, pues tengo un problema con eso. O sea, si a mí me piden medir 12 grados aquí, pues tal vez sea un poco complicado estar viendo en cuántas partes tengo que dividir y cuántas tomar, pero al final, pues es algo que se puede hacer el cálculo de en cuántas partes tendría que dividir. Pero si yo tengo que calcular un ángulo de pues, algún número irracional, pues esto ya no entra con multiplicaciones y divisiones. O sea, ya no puedo dividir el ángulo en ciertas partes. Entonces, ahí pues es lo que mencionaban de que, pues para empezar, para medir con exactitud un ángulo de este tipo, pues sería más complicado hacerlo en grados. No puedo dividir 90 grados en algunas partes para que me quede un divisor de raíz de 2. Y en cambio con los radianes, pues también como ya habían comentado, en el caso de la circunferencia unitaria entra la longitud del arco. O sea, la idea aquí es que si este arco tiene longitud X, pues voy a definir que el ángulo que va desde el eje X positivo hacia este punto, o sea, este que está dibujado, pues va a medir exactamente X. Entonces, por lo pronto, le voy a poner que el ángulo que abarca este arco de circunferencia es de X radianes, o mide. Entonces ahí pues sí tiene sentido que mientras yo pueda ubicar un número real en la recta, o sea, desde 0 hasta cierto número X, pues esta longitud, si yo la puedo medir aquí sobre la circunferencia, o sea, en el arco, pues justo a donde llegue va a ser un ángulo de X radianes. Entonces esto ya tendría sentido pues para cualquier número real, incluyendo los irracionales. Entonces, ya que tengo medido este ángulo X, pues la idea es que
el punto que corresponde aquí en la circunferencia, voy a decir que la primera coordenada pues, es el coseno del ángulo, la segunda es el seno. Así es como lo habíamos considerado en cálculo 1 y hasta este momento, o sea, fijándonos en las dos coordenadas de este punto. La primera es coseno y la segunda seno. ¿Cuál es el problema que tengo con eso hasta el momento? Pues que, por ejemplo, usando esta definición, nosotros pudimos demostrar en cálculo 1 vamos a poner aquí que con la definición que tenemos hasta el momento, de seno y coseno, lo que pudimos hacer es demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es igual a ¿cuánto? Uno. Ajá. Entonces, este límite es 1. Es algo que se puede hacer, digamos, a partir de la definición así en la circunferencia unitaria. Y usando esto, este límite y que seno de x más y es seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Igual tienes una identidad para el coseno de una suma. Entonces, usando estas dos identidades, lo que nosotros demostramos es que la derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno. Entonces pongo aquí lo de probamos entre comillas porque esta parte es la que nosotros usamos sin demostración. Y entonces lo que quiero, digamos, es formalizar todo esto, ya tener, pues sí me voy a quedar con esta idea de que el coseno, pues es la primera entrada de este punto, la segunda va a ser seno, pero quiero tener una definición alternativa donde, pues yo pueda probar todas estas propiedades de manera más sencilla y pues completamente formal. Entonces ahí es donde va a entrar la integral. Lo que voy a hacer es pues encontrar una definición alternativa usando integrales de estas dos funciones. Vamos a ver cómo hacer eso. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de pues, lo que se ha comentado? No, ninguna. Sí, yo te digo una. Todavía no me quedó muy claro lo de X radianes, lo de por qué mide lo mismo el ángulo y el arco. Ah, es que así es como lo vamos a definir en la circunferencia unitaria con el objetivo de, vamos a poner aquí el dibujo en otra parte.
Sí, aquí podemos considerar primero que si, si tenemos una circunferencia de radio R, esta tiene una longitud o un perímetro de 2πr. Entonces, en particular, la circunferencia de radio 1, pues tiene una longitud de 2π, un perímetro. Entonces, digamos que con la manera en que vamos a medir los ángulos en radianes, pues es distinta la forma de pensarlo a como lo medimos en grados, porque en grados tú dices, la vuelta completa son 360 y ya si quiero medir, no sé, 45 grados, pues es la octava parte, entonces ya toda la vuelta completa la divido en 8 y ahí tengo los 45 grados. Entonces, con grados yo estoy fijándome como que justo en divisiones. ¿En qué parte de la circunferencia completa abarca ese ángulo cuando es un ángulo en grados entre 0 y 360? Con radianes, pues no me estoy fijando precisamente en cuánto abarca la circunferencia completa, aunque bueno, también es importante, sino que el ángulo en radianes en la circunferencia unitaria, yo lo voy a medir aquí afuera. O sea, si me dicen, trazo un ángulo de un radián, lo que tengo que hacer es, tengo una longitud de 1 y esta pues la tengo que poner aquí sobre la circunferencia. Entonces donde llegue la longitud 1, pues aquí voy a decir que es justo un ángulo de un radián. Entonces en la circunferencia unitaria esto lo puedo tomar así como la definición, o sea, la manera en que yo voy a medir los ángulos. Y ya si tengo una circunferencia de radio distinto, digamos que esta tenga radio R, la ventaja que tengo aquí con los radianes, bueno, una de muchas, es que si yo tengo un ángulo cualquiera, pues sé que el ángulo completo, o sea, la vuelta, son 2π radianes. Pues le llaman perigonal. Son 2π. Y eso pues equivale a una longitud de 2πr, es la que habíamos dicho del perímetro. Entonces aquí podemos poner el ángulo y la longitud. Entonces en una circunferencia de radio R, el perímetro completo es 2πr, que equivale a 2π radianes. Y entonces un ángulo de θ, si hacemos hasta una regla de 3, correspondería a una longitud de θ por pi. O sea, en una circunferencia de radio R, si yo tengo un ángulo cualquiera, esta longitud de arco
mide R por θ. Entonces, lo que estamos diciendo de los radianes para la circunferencia unitaria, pues es lo que podemos tomar como nuestra manera de medir, o sea, nuestra definición del ángulo en radianes. Y a partir de ahí, pues ya tengo esta propiedad para cualquier circunferencia de radio R. ¿Hay alguna otra pregunta de esta parte? Bueno, ahí habían preguntado que si con los grados no se pueden representar números irracionales. Pues en algunos casos sí, pero no precisamente con todos tendría manera de medir exactamente dónde queda. Porque, insisto, o sea, el problema que tengo con los grados es que yo parto de que el ángulo completo o el ángulo perigonal es de 360 y a partir de ahí lo voy dividiendo. Por ejemplo, si lo divido en 360 partes, pues ya tendría los ángulos para grados enteros. Y luego, por ejemplo, con un irracional, pues podría pensar en que se va aproximando por una sucesión de racionales y, o sea, por ejemplo, si tienes el raíz de 2, pues tal vez puedas medir 1.4 grados y 1.42 y así continuar. Entonces, pues lo puedes aproximar con la exactitud que tú quieras. Pero en cambio, lo de los radianes, pues no importa qué número real sea, como el ángulo lo vas a medir aquí afuera, sobre la circunferencia, nada más es cosa de que esta longitud, la que sea, tú la coloques aquí. Entonces ahí no tienes que hacer mayor operación. Ubicar esta longitud sobre el arco. Entonces, bueno, vamos a regresar a cómo voy a formalizar esta parte. De modo, vamos a tener que poner una circunferencia más para hacer ya nuestro intento de definir esto con integrales. Entonces, yo lo que quiero, primero es que esto no se mueva así, ya. Es que mi definición siga conservando que coseno sea esta primera entrada, o sea, este valor de aquí, y que el seno sea la segunda coordenada. Para cualquier ángulo X medido en radianes. Y entonces, pues hasta ahora, esto de los radianes, como ya dije que lo mido aquí sobre la circunferencia, pues tendría que ver la forma, o la manera formal de definir, bueno, de calcular esta longitud de arco. Entonces, ese es un primer obstáculo que tengo. O sea, ya sé que el ángulo en radianes, pues lo mido calculando esta longitud de arco, pero ¿cómo calculo la longitud de arco? Esa es una dificultad que tengo por el momento. En este curso, pues vamos a ver así la longitud de una curva
O sea, cuando tengas una gráfica de una función, por ejemplo, derivable, también por medio de las integrales vamos a ver una forma más o menos sencilla, al menos en teoría, de calcular esta longitud de la curva. Eso es algo que sí se va a hacer en este curso, pero todavía no lo hemos hecho dentro de las aplicaciones de la integral. Entonces, esto, pues todavía no sé cómo hacerlo, entonces no me podría basar en esto precisamente de la longitud de arco, pero lo puedo cambiar a algo distinto. Entonces, bueno, vamos a dejar este dibujito por aquí. Todavía no sé medir la longitud de arco, pero algo que sí sé medir son áreas. Entonces puedo fijarme en... Ay, ya huele a vacaciones, entonces. Espero que no se vaya subiendo mucho este archivo como en algún momento de la clase pasada. Lo que sí puedo hacer con precisión, que no necesito pues, meter más teoría por el momento, es calcular esta área. Eso sí lo puedo hacer por medio de las integrales desde ahora. Entonces, aunque los radianes pues tienen que ver con esta longitud de arco en la circunferencia unitaria, mi definición del seno y el coseno van a partir de medir esta área. Entonces vamos a ver algo, no, otra circunferencia, bueno, no, a ver aquí si lo podemos hacer. Voy a quitar esta parte por lo pronto. Pues vamos a ver primero para este ángulo X medido en radianes, ¿qué área es esta? O sea, nuevamente, si, como lo que estábamos haciendo del perímetro, el área completa de la circunferencia, pues es pi por radio al cuadrado, que en este caso el radio es 1. Entonces, este es el área total, que corresponde a un ángulo de 2pi en radianes. Y entonces, si tengo un ángulo de X, pues esto sí va a ser proporcional que el ángulo al área que abarca el sector circular. Entonces, pues esta cantidad, el área que tengo aquí, pues como justo el ángulo va a ser el doble del área, igual si lo haces con regla de 3 si quieres, pues vas a obtener que un ángulo de X va a abarcar un área de X entre 2. Sí, partiendo de que pues el área completa que es pi para la circunferencia unitaria. Uy, esto ya no quiere trabajar. Que el área completa que es pi es para un ángulo de 2pi radianes. Entonces un ángulo X en general va a abarcar un área de X sobre 2. ¿Sí está clara esta parte? Sí. Entonces un sector circular de X tiene un área de X entre 2. Esto en la circunferencia unitaria, que es donde vamos a definir el seno y el coseno.
Bueno, preguntan que si puedo repetir la última parte, que se les trabó no sé qué, pero ¿cuál es la última parte? ¿A partir de dónde? No, pues quién sabe. Entonces, eso es la alternativa que tengo, que en lugar de fijarme en la longitud de arco para medir este ángulo X en radianes, pues sé que el ángulo va a representar un área de X entre 2, y entonces el seno y el coseno los voy a definir partiendo de pues, calcular estas áreas. Entonces vamos a ir formalizando ya esto, empezando por cómo calculo esta área. Entonces, pues vamos con otra circunferencia. Ya creo que sí es la última, esta es la que vamos a poner. Entonces aquí tengo el ángulo X. Ahí está, ahora sí. Entonces, este es el ángulo de X radianes. Estoy midiendo aquí afuera con la longitud de arco. Ya sé cuál es el área de aquí, pero por medio de integrales, pues vamos a ver cómo calcularía esta área completa. Entonces me voy a olvidar de esta X por lo pronto. Ahorita va a aparecer nuevamente. Entonces voy a definir una función que calcule esta área por medio de integrales. Esta circunferencia, pues yo sé que su ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, que es la circunferencia unitaria. Y este punto de acá, pues ya no le voy a poner coseno y seno porque es lo que quiero definir. Esto ya es la parte formal de todo. Pues si lo pongo como x, y, pues esto también sería x, raíz de 1 menos x cuadrada. Si hago el despeje de la y. Esto cuando estamos en la parte superior, o sea, cuando y es mayor o igual a 0. Entonces, este punto en la circunferencia va a tener estas coordenadas, x, raíz de 1 menos x cuadrada. Y entonces, ¿cómo calculo esta área? La puedo separar en dos partes. Aquí tengo x. Entonces, primero puedo calcular el área del triángulo. Entonces, esta área vamos a ponerle a de x. El área del triángulo, cuando estoy de este lado derecho, pues sería base por altura sobre 2, es decir, x por raíz de 1 menos x cuadrada. Y esta segunda parte, la que está desde x a 1, ¿cómo la puedo calcular su área? Por medio de una integral. O sea, aquí tendría, estoy en el intervalo desde x hasta 1. Y la función es pues, la de la semicircunferencia de la parte superior. Okay. O sea, esta parte pues puedes considerar, así como pusimos en lo del despeje, que es pues una función f de x igual a raíz de 1 menos x cuadrada.
Entonces aquí tendría la integral de esta función. 1 menos t cuadrada en el intervalo desde x hasta 1. Entonces, así es como yo puedo calcular el área de este sector que depende solamente del punto x, donde me encuentre. Esto lo estoy haciendo en principio para x mayor o igual a 0, o sea, del lado derecho. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, profe. Bueno, ahí en el chat creo que hay varios comentarios de que esta parte del área no se entendió muy bien. O sea, yo quiero calcular el área del sector circular, pues el área completa que está aquí marcada en azul, y le estoy dividiendo nada más en dos partes, que es el triángulo y lo que quedó aquí a la derecha. Entonces, esta parte del triángulo, pues tal cual es base por altura sobre 2. La base es x y la altura es raíz de 1 menos x cuadrada, que llega hasta aquí el triángulo. Entonces, esta parte es la del triángulo y lo que sigue es esto de la derecha, que pues como es el área que está bajo la gráfica de una función, es tal cual la integral. La integral en el intervalo desde x hasta 1. ¿De qué función? Pues la que corresponde, bueno, la que tiene como gráfica la semicircunferencia de la parte superior. Entonces, como la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, pues ya si despejas y en el caso mayor o igual a 0, esta sería la función. Entonces, por eso es que esta función es la que tienes que integrar desde x hasta 1 para calcular el área que está aquí a la derecha. Entonces, en el dibujo esto funciona para x positiva. Si x es 0, pues no habría triángulo, solamente está toda la parte de la derecha, digamos. Pero pues está bien con lo que pusimos, porque si x es 0, pues esta parte valdría 0, lo del triángulo. Y nos quedaría la integral de 0 a 1 de la misma función. Pues todo esto del primer cuadrante. Entonces esta fórmula, primero pues sí funciona para x mayor o igual a 0. ¿Alguna otra pregunta de esto del área? ¿Se entendió un poco mejor o no? Bueno, eso es para x mayor o igual a 0. Ahora, de este lado derecho, perdón, izquierdo, si yo pongo una x por acá, el área que quiero calcular ahora, pues es toda esta. Entonces, no quería hacerlo, pero creo que vamos a tener que poner otra circunferencia. Bueno, ya no sé si la puse bien o... Esta la podemos poner más pequeña. Entonces, si tengo un punto por acá y quiero calcular ahora, pues el área sería toda esta, o sea, la que abarca el ángulo que llega hasta este punto que tiene que ver con la X en la parte superior.
Entonces, si X es negativo, tendría algo así, que calcular toda esta área. Este punto, pues sigue teniendo coordenadas X, raíz de 1 menos X cuadrada. Es la misma función. Y aquí podemos notar que esta ecuación a la que llegamos, la fórmula de A de X, se sigue cumpliendo para X negativo, porque la integral desde X hasta 1 representaría el área que está por debajo de esta gráfica. Entonces sería la parte azul más la parte del triángulo. Pero la parte de aquí, que es la del área del triángulo, si X es negativo, pues esta parte también va a quedar con signo negativo, que es la X menor que 0 por este número positivo. Entonces justo lo que se haría en esta ecuación, pues es que al ser X negativo, esto se va a restar. Entonces vamos a poner aquí que si X es, bueno, está entre menos 1 y 0, la ecuación de aquí arriba, pues sigue siendo válida. Porque pues este primer término va a ser menor que 0 y va a representar el área del triángulo, pero con signo negativo. Entonces, del lado derecho, estos dos números serían positivos y se están sumando para completar el área. Y del lado izquierdo, la integral pues, es positiva, pero representa todo toda la parte azul más el triángulo, porque es todo lo que queda por debajo de esta gráfica. Y este número sería negativo. Entonces restarías el área del triángulo y ya te queda la región que tú quieres. Sí, está bien hasta aquí lo del A de X cuando estamos por arriba del eje X. ¿Alguna pregunta que tengan? Todo bien. Entonces, tengo una forma por ahora, una manera de definir o de calcular el área que depende del punto X donde me encuentre en la parte superior. Lo que estamos calculando siempre es el área del sector circular. Entonces, esta función que estamos construyendo, que mide el área del sector circular que depende del punto X, el dominio que vamos a considerar, o sea, la X, pues va de -1 a 1. Entonces vamos a definir esta función.
Entonces tengo la función que le voy a llamar así tal cual A, cuyo dominio es el intervalo menos 1, 1. Por lo pronto vamos a ponerle que valos reales como esto de aquí que habíamos construido. Entonces A de X es igual a X por 1 menos X cuadrada sobre 2 más la integral desde X hasta 1 de 1 menos T cuadrada. Y bueno, nada más como nota, pues esta función A está midiendo el área del sector circular. En la circunferencia unitaria, en la parte superior. En esta parte superior, pues estamos considerando y igual a x cuadrada o f de x igual a, perdón, y igual a raíz de 1 menos x cuadrada o f de x igual a esto. Entonces, ya que tengo esta función que me mide el área, vamos a ver algunas propiedades. Entonces, ¿me podrían decir antes de que lo verifiquemos ya formalmente si esta función debe ser creciente o decreciente? O sea, el parámetro es x, es el que vas moviendo aquí. Entonces, conforme x crece, ¿qué pasa con el área? ¿Esta función es También creciente o crece. decreciente? Bueno, yo diría que también crece. Bueno, parece que crece por mayoría de votos, pero ya dijimos que la democracia no funciona en las matemáticas. Entonces, en realidad decrece, ¿no? Porque, o sea, conforme nosotros íbamos viendo, pues parece que la X la recorríamos en este sentido, con la dirección del ángulo. Pero la X en realidad, pues estamos considerándola en menos 1, 1. Entonces, cuando X es menos 1, tendrías toda el área, ¿no?, de la parte superior. Entonces, si tú tienes X por aquí, el área que representa, pues sería todo esto. Es lo que está calculando A de X. Ay, quedó muy feo este dibujo. Sin hacer uno más decente. Sí, entonces, para esta X, pues es toda esta área la que estás calculando. Y si tomas X más grande, por ejemplo, del lado positivo, el área que se calcularía es únicamente lo de aquí. Entonces, conforme X crece, pues el área se va haciendo pequeña porque el ángulo va también decreciendo hasta que llegas a 1, que el ángulo es 0 y el área también. Entonces, esta función debería ser estrictamente decreciente. Para ver que es estrictamente decreciente,
pues la derivada nos puede ayudar. Entonces voy a calcular A'. Ahorita veo para qué puntos podría calcular esto. La primera parte la puedo derivar así como producto. Sería X por la derivada de la raíz. Entonces, derivada de raíz cuadrada es 2 veces, bueno, 1 entre 2 veces la raíz. Por la derivada de adentro, que es menos 2x. Entonces, aquí tengo la primera función por la derivada de la segunda y luego más la derivada de x por la segunda función. ¿Y cuál es la derivada del segundo sumando, o sea, de la integral? Raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Así? Sí, ¿no? ¿Los demás están de acuerdo? No es con un menos. No, sí es todo un menos, sí, sí, sí. Ajá, le ponemos menos porque la x está en el límite Está inferior abajo. de la integral. Sí, así nos quedaría la derivada. Y ahora diríamos, ¿y cómo veo qué signo tiene todo esto? Pues para empezar puedo juntar estos dos. O sea, aquí tengo 1/2 de la raíz y le voy a restar la raíz completa. Entonces me quedaría menos 1/2 de la raíz. Bueno, esta primera parte pues, la puedes simplificar y ponerle menos x cuadrada entre la raíz. Y de estos dos, como decía que me va a quedar menos 1/2 de la raíz, pues puedo dejar todavía con el 1/2 factorizado. Y ya de aquí nada más es pues, hacer la operación para simplificar un poco esto, porque me interesa ver el signo que tiene la derivada. Entonces aquí se va a cancelar la x cuadrada y solamente me va a quedar menos 1. Entonces esto va a ser menos 1, voy a poner el menos 1 arriba, entre 2 veces la raíz. Esto es la derivada. Quiere decir que esta función a que que definimos para calcular las áreas, es derivable en todo el intervalo, salvo en el 1 y el menos 1. Y entonces, al menos en el intervalo abierto, pues como esto sí tiene signo negativo, me va a quedar que la función a es estrictamente decreciente. A es estrictamente decreciente en el intervalo menos 1,1. Y ya solamente me faltaría ver qué pasa con el menos 1 y el 1. Pero por ahora, pues es la información que tengo de esta función a. Y bueno, ¿para qué queremos ver esto de que sí es estrictamente decreciente la función?
Pues en particular para decir que la función área que estamos calculando aquí, bueno, que estamos definiendo, es inyectiva. Y entonces, bueno, eso lo vamos a ver ya regresando. Para esta función inyectiva, pues voy a definir en algún momento lo del coseno y el seno. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esto de la derivada y que la función es estrictamente decreciente en el intervalo abierto? Estuvo un paso que no me quedó muy claro y es que cuando calculamos la A' de X en el segundo renglón, no me quedó muy claro cómo fue que pasamos de un medio multiplicado por la X menos X cuadrada sobre la raíz de 1 menos X cuadrada menos raíz de 1 menos X al cuadrado y de ahí como que esta raíz como que desaparecía. Pues haces la operación porque ahí lo que tendrías es esta raíz que está dentro del paréntesis, bueno, del corchete, está multiplicada por un medio. Entonces Sí, tienes un medio por la raíz. Y le vas a restar la raíz completa. Entonces, si tienes la mitad de un número y le restas el número completo, pues eso te queda como menos un medio del mismo número. Y es este que pusimos aquí. Entonces, menos la raíz multiplicada por el un medio. Entonces, esta parte es el resultado de la operación que nos queda con estas dos raíces, considerando el un medio que está multiplicando a la parte positiva. ya me quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, de momento no. Entonces ya tengo que la función a es estrictamente decreciente en el intervalo menos 1,1. Y lo que queremos es probar, bueno, no sé si ustedes quieran, pero vamos a hacerlo, es que la función es estrictamente decreciente en todo el intervalo. Para garantizar que es una función inyectiva. Entonces, por medio de la derivada no lo puedo hacer porque pues esta derivada no está definida en el 1 y el menos 1. Entonces voy a intentar hacerlo directamente con la definición. Entonces hay que recordar primero quién es esta función A. Lo voy a poner por aquí abajo. Entonces esta es la función A. Ya sé que si X está entre, bueno, si X y Y están entre menos 1 y 1, sin considerar estos extremos, entonces A de X es mayor que A de Y. Y entonces lo que me gustaría es ver aquí que A de menos 1 es mayor que A de X y que A de 1 pues es el número o el valor más pequeño. Estas dos son las cosas que me falta ver para que la función ya sea estrictamente decreciente en todo el intervalo. Entonces vamos a ver primero qué pasa con el menos 1.
Entonces la función a evaluada en menos 1, pues aquí te va a dar 0 porque tienes 1 menos 1 también, cuando le vas al cuadrado. Entonces esa sería solamente el área de, bueno, la integral de menos 1 a 1 de esta función. Y a de 1, pues igual en la primera parte te va a dar 0. Te quedaría la integral de 1 a 1, pero pues esa vale 0. Entonces voy a ver primero que se cumple esta parte de la izquierda. O sea, de que si tomo un número x mayor que menos 1, a de x sí es menor que esta integral. Entonces vamos a demostrar que si tú tomas x, cualquier número, mayor que menos 1 y menor que 0, entonces al menos en esta parte sí se cumple que la función decrece. ¿Van a preguntar algo? ¿Quién sabe quién esté jugando con el micrófono de Alejandra? Pero vamos con esta parte. Entonces, si x es negativo, ya había dicho que pues esta primera parte, el sumando de aquí, va a ser negativo. Entonces vamos a poner eso. Como x es menor que 0, pues entonces x por la raíz entre 2 es menor que 0. Y de aquí tendrías que a de x, que es toda esta suma, va a ser menor que la integral. Porque la primera parte es menor que 0. Entonces, con esto vamos a ponerlo más abajo. Entonces, esto va a ser menor que la integral desde x hasta 1 de 1 menos t cuadrada. Y lo quiero comparar con a de menos 1, que es la integral completa. Entonces, lo que puedo hacer aquí es añadir la parte del intervalo que me faltaba, desde menos 1 hasta x. ¿Y por qué podría asegurar que al sumar esta integral de menos 1 a x, el resultado es mayor o igual que la primera integral? O sea, ¿por qué este número es mayor o igual a 0? Porque la raíz es mayor o igual a 0 y el x es mayor que menos 1. Ajá, como tienes una función no negativa, si integras de menor a mayor, pues ya sabemos que la integral también debe ser mayor o igual a 0. Entonces justo es lo que ya dijeron. Entonces esta integral de menos 1 hasta x sí es mayor o igual a 0. Pero pues la suma de estas dos integrales te da la integral completa de menos 1 a 1.
como ya se me está acabando el espacio aquí, mejor vamos a ponerlo de este lado. Entonces aquí ya nos quedaría la integral de menos 1 a 1 de la función. Y esto es a de menos 1. Entonces con eso ya estaría probando que si x está, bueno, si es menor que 0, pues entonces a de menos 1 si es mayor que a de x, o sea, la función aquí para el menos 1 sigue siendo decreciente. Entonces, esta parte ya la tenemos. Y si x fuera mayor o igual a 0, vamos a poner aquí. Bueno, si tomas algún número y mayor o igual a 0, pues entonces tendrías que es el otro caso que me falta. Ah, sí, aquí falta poner lo de que la conclusión de que esta integral sí es mayor o igual a 0. Gracias por la observación. Entonces, hasta aquí he probado que para x negativo sí se cumple lo de que la función sea decreciente, pero si tomo un número mayor o igual a 0, pues también se sigue cumpliendo porque tendría que menos 1 es menor que x y x a su vez es menor que y. Y ya nosotros probamos que para x negativo la desigualdad se invierte. Aquí vamos a ponerle menor porque todavía no hemos visto del otro lado. Estos sí los puedo comparar por lo que sabía de la derivada, de que en el intervalo abierto la función sí es estrictamente decreciente. Y ya me quedaría que a de menos 1 es mayor que a de y. Eso quiere decir que a de menos 1 pues es mayor que cualquier otro a de x, positivo o negativo, salvo el 1 que todavía no he comparado. Entonces la conclusión hasta el momento es que el área para el valor de menos 1 es mayor que a de x para toda x en el intervalo abierto. ¿De aquí hay alguna pregunta? Profe, no me quedó claro esta parte de cuando poníamos la integral de x a 1 de la raíz de 1 menos t al cuadrado. No me quedó, no vi dónde salió esto de menor o igual, digo menor que la integral de menos 1 a x y de la raíz de 1 menos t al cuadrado. A ver, vamos a revisar rápidamente lo que se hizo aquí. A de x por definición es esta suma. Este primer término es el que ya dije que es negativo en el caso de que x pues, también sea negativo. Entonces si lo quito, pues voy a obtener un número mayor. Y luego la desigualdad para lo de aquí abajo, pues es lo que está escrito en rojo, que o sea, la segunda integral es la misma que ya tenía y estoy añadiendo este término. Y este término de aquí, lo que está escrito en rojo, me dice que como es una función mayor o igual a 0, pues la integral también va a ser mayor o igual a 0, siempre y cuando pues integre de menor a mayor. Pues como estoy añadiendo este número no negativo, por eso es la desigualdad. La otra parte es la misma que ya tenía. Y luego lo que hicimos fue juntar las dos integrales
ya como de -1 hasta 1, para decir que esto es la función a evaluada en -1. Entonces, hasta Sale. aquí lo que he probado es que cuando x es menor que 0, sí se cumple esta desigualdad. Y lo de aquí abajo, pues si tomo ahora un valor mayor o igual, aquí podemos poner, por lo tanto, si x está en -1,1, 0, perdón, tengo esta desigualdad. Y luego en esta parte, pues quiero comprobar que en realidad esto se sigue cumpliendo para los positivos, salvo el 1 que todavía no he comparado con ningún otro número, pero si y es mayor o igual a 0, pues sería mayor que esta x que tomamos al principio. Estos sí los puedo comparar, porque ya sabía que en el intervalo abierto la función es decreciente. Y ya si junto con la otra desigualdad que sí probé, pues por transitividad ya tengo que a de y también sería menor que a de -1. Entonces lo que estamos probando es que esta desigualdad se cumple para cualquier x en el intervalo abierto. Vamos a quitar esto. ¿Alguna otra pregunta que tengan de esta parte? No, seguros que no. O ya quién sabe qué Un estamos repaso haciendo. rápido, por favor. No te escuché bien. ¿Qué pasó? Que si lo podría volver así como a explicar rápido. Un repaso. Sí, a ver, vamos primero con esta parte que quiero llegar a esta conclusión de que la función evaluada en -1 es mayor que a de x para cualquier x en todo el intervalo abierto. Entonces empiezo con los x negativos porque es más sencillo aquí hacer la desigualdad. Entonces, si x es negativo, lo primero que puedo observar de este a de x es que el primer término va a ser negativo. Es menor que 0, menor estricto, porque pues x no va a ser 0 y 1 menos x cuadrada tampoco, porque no estoy considerando el -1. Entonces, al ser este número negativo, pues a de x completo va a ser menor estricto que la integral. Y luego para llegar al a de -1 necesito la integral completa en el intervalo -1,1. Entonces le añado el intervalo que me hace falta, que es de -1 hasta x. Porque tenía aquí el -1, por aquí el 1. Y la x que estoy tomando aquí. Entonces aquí tengo la integral de x hasta 1 y le añado la de -1 a x para ya tener el intervalo completo. Pero pues observo que esta parte es mayor o igual a 0 por ser integral de una función no negativa. En el intervalo de -1 hasta x. Entonces, al sumar un número no negativo, tengo esta desigualdad. Y ya esto lo junto como una sola integral, que es la función evaluada en -1, que habíamos escrito desde antes. Entonces, hasta aquí lo que se ha demostrado es que ya se movió el -1, que a de x, por aquí tengo una desigualdad estricta, es menor que a de -1 si -1 menor que x menor que 0. O sea, lo que quería probar al principio. Y luego ya para los positivos, bueno, para los no negativos, pues puedo usar esto que ya probé.
Si tomas un número mayor o igual a 0, pues va a ser mayor que esta x. Entonces, por lo de arriba ya tengo que, al ser x mayor que menos 1, se invierte la desigualdad en esta parte, pero la función es estrictamente decreciente en el intervalo abierto. Entonces, tendría también esta desigualdad. Y ya, si las junto, o sea, por transitividad, tendría que esta desigualdad también se cumple. Si y está entre 0 y 1. Entonces, por eso es que puedo concluir que la desigualdad pues, se cumple para todos los números en el intervalo abierto, de menos 1 hasta 1. Y bueno, me faltaría ver algo similar con la A de 1, ver que siempre es menor, que es menor estricto que todos los A de X. Entonces eso, pues yo creo que vamos a dejarlo como ejercicio para que revisen nuevamente lo que se hizo aquí y pues, pongan lo análogo. Entonces, análogamente, A de X va a ser mayor que A de 1 para toda X entre menos 1 y 1. Entonces esto lo vamos a dejar así como ejercicio. Y bueno, la sugerencia para hacerlo sería que ahora primero pruebes para los positivos. Que pruebes primero que si X está entre 0 y 1, entonces se cumple la desigualdad. Porque ya con que pruebes para los positivos, si tomas otro número que sea menor o igual a 0, pues puedes aplicar otra vez lo de la transitividad para ya tener la desigualdad con el A de 1. Y es pues casi lo mismo, porque o sea, si X es positivo, lo que va a pasar es que este término ahora va a ser mayor que 0. Y entonces, si comparas estos dos, pues ahora el término de la izquierda va a ser más grande. Entonces, bueno, hay que ver ahí con cuidado cada paso, pero es muy similar. Entonces, lo que ya tendría con esta segunda parte es que la función es estrictamente decreciente en todo el intervalo. O sea, si tú tomas estos números X y Y, el menos 1 y el 1, pues nosotros ya sabíamos que A de X es mayor que A de Y cuando estos dos están en el intervalo abierto, pero lo que probamos aquí fue que A de menos 1, pues sí queda aquí a la izquierda, y A de 1, pues va a ser el valor mínimo. Entonces la desigualdad sí siempre se invierte, o sea, la función es estrictamente decreciente. En todo el intervalo cerrado.
En particular, la función A es inyectiva. ¿Alguna duda que tengan de esto último? Yo sí tenía una última duda, práctica. Es que, bueno, no entendí por qué la integral de 1 hasta 1 de la función nos daba que era a en -1. Pues sustituyes el -1, o sea, aquí te quedaría -1 por raíz de 1 menos -1 al cuadrado, pero como -1 al cuadrado es 1, pues esta raíz sería raíz de 0. Entonces esta parte ya desaparece y nada más te queda la integral. Igual con x igual a -1. Ya, 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 sí. Es que, bueno, decía de abajo, pero sí ya vi de dónde sale. Gracias. Bueno, entonces ya tengo esta función inyectiva y ahora sí, después de muchas cosas, pues vamos a definir el coseno y el seno. Primero para la parte de aquí arriba. Entonces, ¿qué fue todo lo que hicimos? Pues tenías un número x por aquí, entre -1 y 1. Nos fijábamos en este punto, que es x, raíz de 1 menos x cuadrada. Y obtuvimos una función que lo que hace es medir esta área. Que es a lo que llamamos a de x. Y ahora si recordamos qué es de dónde salió todo esto de las áreas, pues era que si yo tenía un ángulo aquí de, por ejemplo, ángulo de teta, pues entonces esta área tenía que ser el ángulo entre dos. Fue lo que vimos antes de definir esta función A. Entonces, en particular, cuando tú tienes la función área evaluada en -1, es otra circunferencia. Entonces, cuando tomas x igual a -1, que estarías hasta acá, lo que se está considerando es toda esta área. Este es a de -1. Que justo, bueno, como acaban de preguntar, pues esto nos quedaba como el área desde -1 a 1 de la función 1 menos t cuadrada de t. Entonces, esta área, la de la semicircunferencia, corresponde al ángulo de pi. Y entonces el área de aquí adentro, completa, tendría que ser pi sobre 2. Eso es lo que tendría que ocurrir. Y entonces,
para que esta área sea pi sobre 2, si despejas pi de aquí, pues pi tendría que ser 2 veces esta integral. Que si te olvidas de todo el show del a de x y así, digamos que tienes una circunferencia de radio 1, ¿no? Y entonces el área es pi por 1 al cuadrado, o sea, pi, el área completa. Como aquí estás calculando la mitad, pues pi tendría que ser 2 veces esta integral, ¿no? Entonces, de hecho, así es como vamos a definir pi. O sea, en el punto del temario donde estamos, que es lo de funciones trigonométricas a través de la integral, hay un punto que se llama definición de pi por medio de una integral. Entonces, para que todo funcione correctamente con las integrales que estábamos calculando, pues así es como vamos a definir pi. Entonces va a ser 2 veces esta integral. Y ya que tenemos esto, esta definición de que pi es 2 veces la integral de -1 a 1 de esta raíz, vamos a recordar nada más que como a es estrictamente decreciente, la función área que estábamos definiendo, en -1,1, entonces el valor máximo de a se alcanzaría en el -1. O sea, a de -1, que ya dijimos que pues, es esta integral y por la definición que acabamos de dar, pues a de -1 sería pi sobre 2. Y el valor mínimo pues es el que se alcanza en el 1. Pero a de 1 ya habíamos dicho que es 0. Está por aquí arriba. O sea, en algún lado de todas estas cuentas, quién sabe dónde quedó. Creo que ya lo pasé. Acá. Entonces, a de 1 es 0, a de -1 es lo que me quedó como pi sobre 2. Entonces, eso quiere decir que la función a, que tenía dominio -1,1, pues su rango va a ser 0 hasta pi medios. Bueno, para poder concluir esto hay que decir un poco más. Ahorita vamos a agregar unos renglones aquí. O sea, el valor mínimo de a ya dije que es 0. El valor máximo de a es pi medios. ¿Y por qué puedo garantizar que esta función va a ser suprayectiva? O sea que sí toma todos los valores entre 0 y pi medios. Bueno, ahí ya
Respondieron en el chat que porque es continua. Entonces, primero puedo poner esto así, porque este es el valor mínimo y este es el valor máximo. Aquí no he dicho que la función es suprayectiva, pero sí lo va a hacer con este rango, o bueno, con este contradominio, por lo que dicen que es continua. Entonces, la función A, pues vamos a ver. En algún lado estaba la definición desde el principio aquí. Esta parte de aquí, pues está bien definida en -1, 1 y son funciones continuas. Pues aquí es continua. Y acá también, porque pues para cualquier función integrable, la función que tú definas como integral desde A hasta X o desde X hasta una constante, siempre es continua. Entonces esta función es continua en todo el intervalo cerrado. Yo creo que lo vamos a poner por aquí. Que como estas dos funciones son continuas en -1,1, pues entonces esta función A sigue siendo continua. En todo el intervalo cerrado. Entonces la función área que definimos es continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Que son las hipótesis de la mayoría de los teoremas que tienen que ver con derivada, como el teorema del valor medio. Pero bueno, aquí nada más vamos a poner que como A es continua, y además el mínimo de, bueno, vamos a ponerlo con más palabras, además su valor mínimo es 0 y su valor máximo es pi sobre 2. Entonces, pues la imagen completa de A, o sea, el intervalo -1,1, es justo el intervalo que va del mínimo al máximo. Eso pasa con cualquier función continua por el teorema del valor intermedio. Es decir, esta función pues resultaría biyectiva con este nuevo contradominio. ¿Alguna pregunta de esta parte? Preguntan que por qué la función era continua. ¿Por qué suma de dos funciones continuas fue lo que escribimos? Una parte que es lo de la x por la raíz y la otra que es la integral.
Entonces, lo que sabemos es que para cualquier función que sea integrable, la integral desde una constante hasta x o desde x hasta otra constante es una función continua. Y esto también es una función continua, entonces toda la suma es continua. Fue lo que escribimos arriba. Y este es teorema del valor intermedio. O sea, lo que mencioné del teorema del valor medio es que aquí no lo estamos usando, nada más es que esta función a es continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Pero no, aquí estamos usando el teorema del valor intermedio. Y bueno, preguntan que por qué no se pueden obtener máximos y mínimos de esta función a de x con criterios de la primera y segunda derivada. Pues para empezar, porque la función a no es derivable en -1 ni en 1. O sea, estos que son el máximo y el mínimo de la función no son puntos críticos. La derivada ni siquiera existe. Y la otra, pues es que ese criterio de la segunda derivada o de la primera te sirven para hallar mínimos o máximos locales. Cuando tú quieres hallar un mínimo o máximo de la función en un intervalo cerrado, no se hace con esos criterios. Ahí, aunque la función resultara derivable, necesitamos, bueno, para nada más así como nota, en general, para hallar el punto máximo y mínimo, o los máximos y mínimos, pero globales, de una función f en un intervalo cerrado, vemos a, b. ¿Alguien se acuerda qué tipos de puntos tengo que tomar en cuenta? O sea, ¿dónde tengo que evaluar la función cuando quiero hallar máximos y mínimos en un intervalo cerrado? Pues serían ¿Serían qué? ¿Quién sabe? Bueno, son 3 clases de puntos, o sea, los puntos críticos, que es donde la derivada se hace 0. Los extremos del intervalo, o sea, los números a y b. Y los números o los puntos donde f no es derivable. Entonces, eso es lo que se hace en general para hallar máximos o mínimos de una función en un intervalo cerrado. Entonces, el mayor valor de estos, pero al evaluar,
va a ser el punto máximo. Y lo mismo, pues el número menor que obtengas de todos estos que compares es el mínimo en todo el intervalo. Sí, aquí no se aplica criterio de la primera o segunda derivada, porque eso nada más me sirve para mínimos locales, o sea, bueno, máximos locales, o sea, extremos locales en general. Si yo tengo, por ejemplo, la función que está en este intervalo, sí, por poner algo sencillo, una parábola, ¿no? Es una función cuadrática. Pues aquí si hago el criterio de la primera o segunda derivada, me va a detectar este punto crítico, que es el mínimo local. Pero si yo quiero saber cuál es el máximo de la función en el intervalo a, b, pues ese en realidad resulta ser el extremo del intervalo. Y ese no lo va a detectar la derivada. Por eso se tiene que considerar este caso. Y también, pues donde la función no sea derivable, pues ahí no puedo aplicar ningún criterio porque no existe f' en ese número o f'b'. Entonces, estos son las tres clases de puntos que tienes que evaluar cuando quieres encontrar máximo o mínimo en un intervalo cerrado. Bueno, es algo que se ve en cálculo 1. Pero está bien recordarlo. Entonces, bueno, después de este pequeño recordatorio, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya tenemos la definición de pi por medio de una integral. Y ya lo que sigue con esta función a de x, que ya tengo, que es biyectiva con este contradominio, pues es definir el coseno. Entonces eso lo vemos la próxima clase. Bueno, coseno y seno.